Aleluya. En los mensajes pasados le respondía y mirábamos un fundamento sólido, básico, fundamental en la palabra, respondiendo a alguna pregunta que se hace por allí afuera en la religión. Y muchas veces se hace una pregunta, ¿verdad?, acerca de lo que es Cristo y de lo que es María. Y miramos como muchas veces la pregunta que se hace es de que si la sangre de Cristo, mirábamos días pasados, es la que nos limpia de todo pecado, nos liberta, nos transforma, entonces ¿cómo es que podemos negar nosotros, verdad, que María sea corredentora en la salvación? Ya que esa es una enseñanza de la religión popular muy fuerte, enseñando que ella es corredentora. ¿Por qué razón? Porque se dice que ella le dio de su sangre a Jesús, y por medio de esa sangre es que la humanidad fue redimida, entonces la convierte a ella en corredentora. Ya miramos ese tema, ya miramos los fundamentos, las bases de lo que es la sangre que había en Cristo, a diferencia de la humanidad de los hombres y mujeres en general, incluyendo a María, a José, ¿verdad?, de esa descendencia. Ya miramos ese tema. Ahora hay una pregunta más que quisiera tomar como inicio, y mientras avanzamos en el tema espero que sea respondida. Esta otra pregunta que brota en muchas personas, en hombres, mujeres, especialmente que han crecido con los fundamentos de la religión en su corazón, y se enseña y se pregunta y se dice que María es la madre de Dios. Se dice que ella es la madre de Dios, no solamente que es corredentora, sino que es la madre de Dios. ¿Por qué razón se enseña que es la madre de Dios? Bueno, se hace una pregunta igualmente y se dice, bueno, ¿acaso Jesús no es Dios? Y a cualquiera que le hagan esa pregunta tiene que responder, pues claro que sí es Dios, Jesús es Dios. Entonces la pregunta que se hace es, si Jesús es Dios, entonces ¿acaso María no es la madre de Jesús? Y la respuesta igual es sí, sí es la madre de Jesús. Amén. Entonces de ahí se toma el fundamento y la base para establecer y decir y confirmar y aclarar que María es la madre de Dios. ¿Por qué razón? Porque si María es la madre de Jesús, y eso está claro y es evidente, y entonces miramos que también Jesús es Dios, entonces se asimila y se dice, pues seguramente entonces María es la madre de Dios. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo puede ser María la madre de aquel que es desde la eternidad hasta la eternidad? María tuvo un principio en esta vida, tuvo un día cuando nació en esta tierra, cuando comenzó en esta tierra, y mucho antes de que María existiera, Dios ya existía de los siglos por los siglos, desde una eternidad. Dios ya existía, aleluya, ya estaba presente su existencia, porque Él no tiene principio ni tiene fin. Él es eterno desde la eternidad hasta la eternidad, alfa y omega, principio y fin. Él es desde antes de que hubiera sol, de que hubiera tierra, de que hubiera mar. Él es el principio de todas las cosas, porque en Él comenzó todo, y sin Él nada de lo que existe pudiese existir, aleluya. Quiero decirle en este lugar, no hablamos mal de María, sino al contrario, honramos a María, porque María fue una sierva de Dios, una mujer de Dios, amén. Pero la vamos a honrar dándole el lugar que Dios le dio, no dándole el lugar que los hombres le dan. Dios no le dio el lugar de corredentora, Dios no le dio el lugar de madre de Dios, Dios le dio el lugar de una sierva humilde que dijo, hagan como Él dice, hágase en mí según tu palabra. Mi alma se regocija en Dios mi Salvador. Ella era una mujer de Dios que amaba a Dios, que temía a Dios y que agradó a Dios, amén. Es un ejemplo para imitar, mas no es corredentora ni madre de Dios. Ahora vamos a mirar en esta mañana por qué es que decimos que no es madre de Dios, y cómo podemos explicar, si Jesús es hijo de María y Jesús es Dios, cómo es o por qué es que no podemos decir que ella es madre de Dios. Precisamente en este pasaje miramos que el Señor Jesús hace una pregunta a los fariseos y les dice, bueno, les voy a hacer una pregunta, ¿de quién es hijo el Cristo?
Y ellos responden rápido, porque la profecía, la palabra decía que el Cristo vendría a nacer de David, vendría conforme a la carne de David, vendría conforme a la promesa humana de David. Entonces rápido dicen: de David, es hijo de David. Entonces el Señor les dice: a ver qué tanto saben en verdad, a ver qué tanto conocen del Cristo. Bueno, entonces si dicen que el Cristo es hijo de David, ¿por qué David en verdad, en vez de llamarle mi hijo, le llama mi Señor? Diciendo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por... Dijo el Señor a mi Señor. David dijo el Señor a mi Señor. Le llama a Jesús Señor por el Espíritu. Entonces les pregunta el Señor: ¿cómo entonces? ¿Es hijo o es Señor? ¿Qué es entonces el Cristo? ¿Es hijo de David o es Señor de David? Porque aparentemente es hijo de David, pero David por el Espíritu le llama mi Señor, diciéndole: dijo el Señor a mi Señor. Amén. Entonces, ¿qué es entonces? ¿O es hijo o es Señor? No puede ser una cosa o la otra. ¿Qué es? Entonces ellos no supieron responder, porque ellos conocían solamente a Jesús, al Cristo, en una humanidad, pero no lo conocían en su divinidad. Jesús, o el Cristo, como hombre vendría a ser hijo de David, pero como Dios en espíritu que era el Señor de David, era el Rey de David, era el Dios de David, era el guía de David, era aquel que guiaba los pasos de David, estaba por encima de David, era el Señor de David. Entonces el Señor quiso hablarles, quiso darles a entender que David conocía la divinidad de Cristo. David conocía la humanidad de Cristo, pero también la divinidad. Sabía que como hombre vendría de su descendencia, pero ya miramos que no fue ni siquiera tomando de su sangre literal, porque miramos que José era el que traía la línea de la descendencia, y José nunca tocó a María. Fue la promesa del Espíritu Santo de Dios, fue la palabra de Dios, fue la simiente de Dios la que vino a florecer en aquel vientre, encarnándose el mismo Dios de los cielos en una humanidad, usando el vientre de María solamente como una incubadora para venir a manifestarse a esta tierra, para redimir a la humanidad, para salvar a la humanidad, para traernos redención y perdón de pecados. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces, en esta pregunta, el Señor les dice: ¿qué dicen ustedes? ¿Qué piensan del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto significa que el Señor estaba revelando las dos naturalezas en él, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Como hombre, como hijo, vendría a ser reconocido que vendría del linaje de David, vendría a manifestarse como hijo, y como hombre humano, como hijo en su humanidad, podríamos decir que sí era hijo de David, porque venía conforme a la promesa dada a David. A David se le dio esta promesa. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces David entendía que de él vendría un hijo porque nacería conforme a la carne, de esa promesa, de esa descendencia, de ese linaje. Pero en el espíritu, David reconocía y entendía que ese ser que nacería, que ese personaje no se podía igualar o comparar con ningún hombre humano. Que aunque David era aquel rey, aquel ungido de Dios, que recibió promesas de Dios, y aparentemente tenía que ser más grande David que su hijo que vendría después de él, pero David mismo lo reconoce y le dice: mi Señor. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra. Entonces David lo está reconociendo en el espíritu como su Señor, como su Rey, como su Dios. Quiere decir que aunque humanamente tendría un cuerpo humano en el cual se manifestaría esta tierra, en espíritu sería el Señor de
de David, el Señor de Abraham, el Señor de los patriarcas, el Señor de los profetas, porque en el Espíritu era el mismo Dios de los cielos habitando aquella humanidad. Por eso la palabra dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, aleluya, libertad para alabarle, libertad para conocerle, libertad para adorarle, libertad para servirle, porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, porque el Señor es el Espíritu, Él es el Espíritu. En aquella humanidad estaba el Espíritu, el Señor de David, y por eso lo reconocía. Entonces María es la madre de Jesús, de la humanidad, pero no es la madre de lo espiritual, del Espíritu que moraba en aquella humanidad. La humanidad que tenía Jesús era solamente como un velo que cubría el Espíritu que había en Él, el poder que había en Él, la gloria que había en Él. Usted recuerda en la transfiguración, dice la palabra en Mateo 17, que el Señor tomó a Pedro, Jacob y Juan aparte y subió a un monte muy alto, y de repente comenzó a transfigurarse, y dice que sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y comenzó a resplandecer, a salir de él una luz que reflejaba más fuerte que el sol en su mero esplendor. Ahí se estaba transfigurando, estaba enseñándoles a sus discípulos: el que está delante de ustedes es más que un hombre. Mirarán la apariencia de un hombre, pero dentro de esa apariencia hay un Dios altísimo. Está el Dios de la gloria, está el Dios de los cielos, está el príncipe de paz, está el admirable, está el consejero, está el Dios fuerte, está el Padre eterno. Ahí está dentro de esa humanidad, aleluya. Dentro de esa humanidad está el mismo Dios de los cielos. Entonces Él se transfiguró, es como que recorrió el velo, es como que quitó la cortina por un momentito y apenas les alcanzó a enseñar un rayo de luz que brotó de Él. Si me explico, hermanos. Entonces apenas comenzaron a mirar el reflejo, y dice que se quedaban casi que no podían mirar, y se cayeron atónitos por la gloria de Dios que estaba allí. Y no era que la gloria estuviera cayendo de arriba, sino que salía de adentro del mismo Señor, porque en Él estaba la gloria de Dios, en Él estaba el poder de Dios, en Él habitó la plenitud de la deidad de Dios, en Él habitó todo lo que es Dios en aquella humanidad. Por eso David lo reconoce y le dice: mi Señor, Él es mi Señor, aleluya. Por el Espíritu tienes que reconocerlo como tu Señor, aleluya. Cuando tú comienzas a conocer a Jesús por el Espíritu como tu Señor, ya no dejas que se enseñoree de ti la enfermedad, ya no dejas que se enseñoree de ti la depresión, ya no dejas que se enseñoree de ti el problema, porque dices: ya tengo un Señor, tengo al Señor de señores, tengo al Rey de reyes. Él es mi Señor, Él es quien guía mis pasos, Él es quien está por encima de mis debilidades, de mis dificultades, de mis problemas. Jesús es mi Señor, Jesús es mi Señor. Entonces María era madre de lo humano, era madre, fue el instrumento usado por Dios para que aquella humanidad se incubara, así como aquel huevecito que se pone dentro de una incubadora y simplemente sirve para darle calor y protección, y llega el momento cuando sale un pollito de ahí de adentro. ¿Qué hizo aquel aparato? Lo que hizo fue servir como una incubadora, preparar para que pudiera brotar lo que había dentro de aquel huevecillo que se puso en la incubadora. La palabra de Dios, bajo la influencia del poder del Espíritu de Dios, se engendró como un huevecillo en el vientre de María, como una semilla. Y el vientre de María sirvió como una incubadora solamente. ¿Para qué? Para que aquella palabra se hiciera carne, aquella semilla se formara como un hombre, se formara como un niño. Por eso dice: el verbo fue hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne. Cuando aquella palabra llegó y tocó el vientre de María, comenzó a encarnarse, comenzó a transformarse, hasta que llegó el momento de la
alumbramiento y nació Jesús, nació el Salvador. Ella fue madre de la humanidad, pero ya era el Señor en el Espíritu, ya era el Señor desde antes de los siglos y de las edades, ya era el Señor desde antes de los tiempos, ya era el Señor. ¿Cómo podemos decir, o cómo puede decir alguien que María es madre de Dios, si para ser madre de Dios estamos hablando de ser madre de lo divino? Si hablamos de ser madre de Jesús, estamos hablando de lo humano. Entonces sí podemos decir que es madre o que fue madre de Jesús, porque fue madre de lo humano. Pero no podemos decir que fue madre de Dios, porque hablar de que sea madre de Dios es hablar de que sea madre de lo divino, de que es quien originó, quien dio a luz lo divino. Y no es posible. ¿Por qué? Repito, porque antes que María fuese, ya era el Señor. Antes que Abraham fuese, yo soy, dijo Jesús. Él ya era, Él ya existía, Él ya tenía su origen desde la eternidad. Él no necesitó que un ser mortal, que un ser limitado le trajera la existencia espiritual. Él ya era el mismo Dios de los cielos. Él ya era, amén, ya era. Por eso dice la palabra que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el mismo que era desde los siglos atrás, desde hoy hasta los siglos que vengan delante. Él será el mismo, Él no cambia, Él permanece. Siempre ha sido Señor y siempre será Señor, en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia, en toda cosa que pases. Él seguirá siendo Señor. Él es Señor por encima de todo. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea la alabanza, a Él sea el poder. En esta mañana Él es digno de ser glorificado. Aleluya. Dale ese aplauso al Rey. Hebreos capítulo 7, versículo 1 al 4. Veamos qué dice. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. La palabra nos habla y nos dice que en una ocasión los fariseos hablaban con el Señor y ellos decían: nosotros somos hijos de Abraham. Y de repente el Señor les dice: si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, me aceptarían, creerían en mí. Pero no son hijos de Abraham, no son hijos de Abraham, son hijos de vuestro padre el diablo, les dice. Pero llega un momento cuando Él les dice: Abraham vio mi día y se gozó, se alegró. Y ellos dicen: ¿cómo tú tienes ni 50 años tienes todavía y dices que has visto a Abraham? ¿Cómo es posible eso? Si tú apenas tienes una edad mínima, menos de 50 años, y dices que has visto a Abraham, ¿cómo puede ser eso? Y Él les dice: de cierto les digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué les estaba diciendo? Les estaba diciendo: Abraham vio mi día y se gozó. ¿Cuándo vio su día? ¿Cuándo se gozó? Cuando Abraham miró a aquel Melquisedec. Abraham sabía quién era aquel Melquisedec. Sabía que era una figura, sabía que era una sombra, sabía que era un personaje que venía con aquel nombre, Rey de Paz, Rey de Salem, pero que no era un hombre normal. Dice la palabra que aquel Melquisedec, dice el versículo 2, dice: a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia. Sabemos quién es el Rey de Justicia. Y también el Rey de Salem, esto es Rey de Paz. Sabemos quién es el Príncipe de Paz, el Rey de la Paz. Dice: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días,
ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, que permanece sacerdote para siempre. ¡Qué precioso! Sabemos quién es nuestro gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Sabemos quién es aquel que se puede compadecer de nuestras debilidades, porque fue tentado en todo pero sin pecado. Sabemos quién es aquel a quien nos podemos acercar confiadamente para hallar gracia y encontrar el oportuno socorro para ser bendecidos por Dios. Sabemos quién es ese gran sumo sacerdote. Sabemos que es Jesús, pero dice la palabra que es sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios, que permanece sacerdote para siempre. Aquel Melquisedec era una sombra, porque no hay otro, hermano, no hay otro ser que no tenga principio de días ni fin de días. Los ángeles tuvieron principio de días, no fueron eternos, es decir, no comenzaron desde una eternidad. Ellos tuvieron un principio cuando Dios los creó. El mismo ángel principal que Dios creó, que en un tiempo era Lucero, que después vino a ser Lucifer, Lucero caído, miramos que también tuvo principio y que hubo un regocijo en el día de su creación. Todos los seres creados, todos los seres existentes han tenido principio, sean ángeles, arcángeles, querubines, serafines, sean principados o potestades, sean poderes en un lugar o en otro, han tenido principio. Dice la palabra: yo he creado al destruidor para destruir. Alguien creó y es el Dios de los cielos, pero solo hay uno que no tuvo principio de días. Es el mismo Dios de los cielos, es el creador del cielo y de la tierra, es el que es antes de lo existente, antes de lo visible, antes de lo invisible, antes de lo palpable. Él ya era, Él ya existía. El Cristo de la gloria, el Dios altísimo, ya tenía su existencia antes de todas las cosas. Aleluya. Ahí miramos el fundamento de Dios, ahí miramos el principio del Señor, que Él realmente tiene todo en sus manos. Este rey de Salem dice que era sin padre, sin madre. ¿Quién es el Padre de Dios? Este rey de Salem era el mismo Dios. No puede ser otro personaje, porque repito, no hay ni un ser existente que no haya tenido principio. Todos los seres tuvieron principio, excepto uno: Dios. Dios es el único. Fuera de Él todos tuvieron un principio. Entonces, si aquí dice que este ser ni tenía principio de días ni fin de días, ni genealogía, ni padre ni madre, entendemos que era una premanifestación de Cristo Jesús. Cristo ya manifestándose como un sacerdote previo. Abraham no pagó sus diezmos a los sacerdotes levíticos en la ley de Moisés. Abraham tenía un trato directo con Dios. Abraham fue justificado por la fe, caminaba por la fe como tú y yo caminamos. Abraham se acercaba y ofrecía sus sacrificios delante de aquel sacerdote. No era Aarón, no eran los hijos de Leví, era el mismo Cristo de la gloria el que recibía las ofrendas de Abraham. Era el mismo Cristo de la gloria con el cual se enfrentaba Abraham, al cual se acercaba Abraham, el cual intercedía por Abraham. Era el mismo Cristo de la gloria, no era otro, mi hermano. Era el mismo Cristo en la premanifestación, en la figura, en la sombra de Melquisedec. Todavía no se daba el nombre a revelar. Todavía no se conocía el nombre de Jesús, porque se tendría que manifestar, tendría que nacer para darse a conocer ese nombre. Como está escrito en Isaías 52:6: he aquí que por esta causa yo mismo que hablo estaré presente. Mi pueblo sabrá mi nombre, porque yo mismo que hablo estaré presente, dice la palabra. Quiere decir que el día que el mismo Dios de los cielos pisara esta tierra, dice que los cielos son su trono y la tierra el estrado de sus pies. Porque en el trono, en el cielo tiene su trono, pero la tierra pisaron sus pies en la manifestación humana. El Señor caminó esta tierra, pisó esta tierra, caminó en esta tierra, en aquella figura, en aquella manifestación, en Cristo Jesús, en aquella encarnación. Aleluya. Dale ese aplauso al Rey en esta hermosa mañana. Dale ese aplauso al Rey. Entonces, aquí dice la palabra que Dios
no tiene principio ni fin, como miramos en el versículo 3, que este personaje era sin padre, sin madre, sin genealogía, sin padre, sin madre, sin nadie que lo creara, que lo engendrara, sin nadie que le diera principio a su existencia. Nadie le dio principio a su existencia. Él es el principio de todas las cosas. Él es el que le da vida a todas las cosas. La palabra de Dios lo llama el Padre de las luces. ¿Por qué? Porque Él es el que viene a dar vida. Él es el que viene a dar existencia, repito, a lo visible y a lo invisible. Y no hay cosa creada que no haya sido creada por Él. Amén. Entonces este personaje que es el mismo Cristo, que es una figura del mismo Cristo, miramos que la palabra dice que era sin padre y sin madre. Está refiriéndose en cuanto a lo divino de Dios, lo divino de Cristo, lo divino de Melquisedec, que era la sombra de Cristo. No tuvo padre ni madre. Por eso es un error decir que María es la madre de Dios, porque Dios no tuvo principio. Es la madre de aquella humanidad conocida como Jesús, sí, porque Jesús como hombre humano en aquella manifestación humana tuvo principio en esta tierra. Un día nació en Belén, pero como espíritu que era, no tuvo principio, y ya era desde antes de los siglos, desde antes de los días. Entonces tenemos que entender que Él es desde antes que todo existiera, que Él es desde antes que hubiera creación, y a Él no le podemos limitar a decir que alguien fue quien le dio inicio a su existencia. Vamos a la palabra, amén. Génesis capítulo 22, versículo 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esa palabra único para mí es de mucha importancia, porque la palabra único significa solamente uno, significa que no hay más. Toma a tu hijo, a tu único, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Y me llama la atención cómo puede llamarle tu único hijo cuando realmente Abraham tenía más de un hijo. Si yo le dijera a usted, hermana que tiene 5 hijos, tome a su único hijo y lléveselo a la tienda con usted, me va a decir: pues ¿cómo que a mi único hijo si tengo 5? ¿A cuál de los 5? ¿A este, aquel, o a cuál de los 5? Pero ¿cómo me va a decir que a mi único hijo si tengo 5 hijos? Dígame, tome a uno de sus hijos y lléveselo a la tienda, o tome a tal hijo, pero no a su único hijo. Amén. Sería una expresión equivocada yo decirle que tome a su único hijo cuando la verdad es que tiene 2, 3 o 4 o 5 hijos. ¿Me explico, hermanos? Pero entonces la pregunta es: ¿por qué Dios, cuando se dirige a Abraham, le dice toma a tu único hijo? ¿Abraham tenía solo un hijo? No, tenía 2 hijos. Tenía a Isaac y tenía a Ismael. El primogénito, el primer hijo que tuvo fue Ismael. El segundo hijo que tuvo fue Isaac. Y después ya tuvo más hijos. Después de que Sara murió, dice la palabra que engendró más hijos después de la muerte de Sara. Pero principalmente fueron estos 2 hijos. Fue Isaac y fue Ismael. Entonces me llama la atención cómo Dios te equivocaste. ¿O hay un error aquí? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás diciéndole a Abraham toma a tu único hijo, cuando en verdad no tenía solamente un hijo, tenía 2 hijos? Y es una expresión aparentemente equivocada el decir toma a tu único hijo, porque la expresión único hijo se usa cuando solamente hay un solo hijo, pero no cuando hay 2 o más. Pero el Señor comienza a revelar su palabra y comienza a decirme: hijo, yo llamaba mi hijo, yo llamaba a Isaac el único hijo de Abraham,
Y yo le dije, toma a tu único hijo, a Isaac, toma a ese hijo, tu único hijo, porque para mí solamente existía Isaac. Señor, ¿pero por qué? ¿Que no estaba Ismael acá? Sí, pero Ismael era fruto de la carne, era un producto carnal, no estaba bajo mi voluntad, bajo mi dirección, bajo mi bendición. Ismael estaba bajo la carne. Fue un error de Abraham, fue un adelantamiento de Abraham, lo que usted quiera, pero no fue algo que vino bajo la promesa de Dios. El hijo Isaac era la promesa de Dios. Y yo te bendeciré, Abraham, y yo te voy a multiplicar como las estrellas del cielo y la arena del mar. En tus simientes serán benditas todas las naciones. Pero no va a ser en Ismael, no va a ser en un hijo de la carne, va a ser en el hijo de la promesa. Señor, pero mira, mi esposa ya es estéril y es anciana, ya tiene 90 y tantos años, Señor, ya se pasó el tiempo. A lo mejor si te ayudamos, a lo mejor si me uno con esta esclava. Este hombre Abraham se adelantó, se unió con la esclava, nació Ismael, pero Dios nunca reconoció a Ismael como un hijo de él, como parte de su plan, de su promesa. En él estaba la promesa, y aunque el hombre se adelantó por allá, Dios dijo, tú te quieres ir por allá, pero mi línea está por acá. En Isaac te será llamada descendencia bendita, en Isaac te bendeciré. Para mí Isaac es tu hijo, es tu único. Para mí Isaac es lo que yo te he dado, y solamente lo que yo doy lo reconozco como mío, como bendecido y como hijo de la promesa. ¿Me explico? Entonces, hermanos, entendamos esto. Nosotros muchas veces batallamos, porque nosotros, igual como Abraham, muchas veces nos adelantamos dando a luz hijos. No le hablo de hijos carnales solamente, le hablo de decisiones, de proyectos, de cosas que hacemos, y en veces hacemos cosas movidos por nuestra carne. En veces nos metemos en líos, en problemas por decisiones que tomamos basados en nuestra carne. Nos adelantamos, nos desesperamos, en vez de confiar en Dios, en vez de esperar en Dios, nos apresuramos y decimos, voy a ayudarle a Dios. Créeme que Dios todavía tiene poder como para no necesitar tu ayuda. Todavía se basta a sí mismo como para poder hacer maravillas, milagros, proezas, como para poder sanar matrices estériles, como para poder hacer que dé a luz la mujer a 90 años de edad. Ese es el Dios al que le servimos, un Dios que tiene poder para abrir los mares, dividirlos y pasar en seco, un Dios que puede hacer llover maná del cielo, un Dios que no conoce imposible, que abrirá mares en favor de ti, que hará proezas en favor de ti. Pero espera en la promesa de su espíritu, en la dirección de su espíritu. Espera en lo que Él tiene. Siempre que nos adelantamos a accionar en la carne, nos metemos en problemas. Abraham se metió en problemas. Amén. Se metió en problemas. Hasta este momento están los problemas en los cuales Abraham se metió. En Medio Oriente sigue la guerra, sigue el pleito, sigue el problema, y seguirá hasta el fin de los siglos. ¿Por qué? Por un sencillo error que Abraham cometió, por adelantarse. Pero Dios dijo, tu hijo Isaac, a quien tú amas. Entonces, le repito, mi hermano, pensemos en eso. Dios reconoce suyo lo que Él engendra. Dios reconoce suyo lo que es obra de Él, producto de Él, no lo que es producto de nuestra carne. Tú podrás levantar edificios y fincas y proyectos y metas, y Dios dirá, eso no es mío, eso no es mío. Eso se desbaratará y yo te voy a bendecir, pero en esto que está acá, no donde tú te imaginas, no en lo que tú pensabas, no en lo que tú querías, en lo que Dios ha dicho, en eso te bendecirá. Él no necesita lo mucho, Él no necesita la sabiduría humana, Él no necesita los recursos humanos. Él de la nada te puede bendecir, Él de la nada te puede prosperar, Él de la nada te puede exaltar, Él de la nada se puede glorificar, porque Él todavía es Dios en el cielo, en la tierra, en tu vida, en tu necesidad. Él todavía sigue siendo Dios y no ha perdido poder. No ha perdido poder. Gálatas capítulo 4. Estamos comprendiendo, hermanos. Estamos hablando del Hijo de Dios, Cristo. Y estamos hablando, en este momento le llevé a este pasaje de Génesis para que mirara usted a Isaac. Isaac vino bajo la promesa de Dios.
Y no fue producto humano en el sentido de que humanamente Sara era estéril, era avanzada de edad, le había cesado la costumbre de las mujeres. Abraham era un hombre anciano, humanamente no podían tener hijos. Pero vino la provisión divina, la intervención divina, la mano de Dios. En el nacimiento de Cristo vino una intervención divina. ¿Por qué razón? La intervención divina fue que la Virgen concebiría. Humanamente es imposible que la Virgen conciba, pero concibió la Virgen porque no fue por producto humano, por fuerza humana, por voluntad de varón, por carne o sangre, sino por voluntad de Dios. Dios obró. En el caso de Isaac fue algo similar, fue una sombra, no completamente igual, porque en el caso de Cristo fue directamente la intervención divina de la palabra y del Espíritu de Dios, pero aún la mano de Dios estuvo como promesa sobre Isaac, haciendo fértil el vientre estéril, dándole la libertad y la capacidad a Sara para concebir un hijo en su vejez y a Abraham para engendrarlo. Entonces, cuando hay esa intervención divina, es cuando Dios comienza a alinearnos con su plan, con su propósito, con su voluntad. Vamos a avanzar un poquito. En Gálatas capítulo 4 dijimos versículo 28. ¿Lo tenemos? Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Quiere decir que tu engendramiento, la obra que Dios hizo en tu vida, no fue obra de manos humanas. No fue producto de intenciones de hombre. No fue buena suerte ni casualidad, como lo llaman los hombres. No fueron tus buenas intenciones ni tu buen propósito, mucho menos tu buen corazón, sino que fue la misericordia de Dios que se fijó en ti, que se acordó de ti, que hizo una obra maravillosa en ti, que puso su mano sobre tu vida. Fue la misericordia de Dios la que reposó sobre ti. Es la promesa de Dios. La promesa de que Cristo vendría a morir por nosotros. En nosotros hay dos hijos, hay dos naturalezas. Está el hijo de la esclava, que es nuestra carne. Este es Ismael, el que nació primero, el que brotó primero. Y después está el hijo de la libre, que es el Espíritu, la vida de Dios en nosotros, que es el producto de Dios en nosotros. Y dice la palabra que como entonces el mayor perseguía al menor, Ismael perseguía a Isaac, le quería hacer la vida imposible, lo afligía. Ahora la carne nos quiere afligir en la vida espiritual. Nos duele aquí, estoy cansado, no quiero ir a la iglesia. ¿Para qué tanto buscar de Dios? Mira que esto, ¿para qué me pones a ayunar? ¿Para qué aquí, para acá? La carne te aflige, la carne no quiere, a la carne no le gusta. Pero dice el Señor, ¿sabes qué, hijo? Ni carne ni sangre heredarán el reino de los cielos. La promesa no es para tu carne, es para tu espíritu. Así es de que echa fuera la carne, que no te mueva la carne, que sea el espíritu, que sea la promesa la que te mueva, porque es la heredera de vidas cambiadas, la heredera de vidas transformadas, la heredera de promesas realizadas en tu vida, la heredera de que tus hijos se conviertan, la heredera de que tu matrimonio sea un matrimonio bendecido por Dios. Esas promesas vienen en la libre, vienen en el Espíritu, vienen en Isaac, y Dios quiere que tú te adueñes de esas promesas y que triunfes por medio de esas promesas en todo reto que la vida traiga contra ti, porque dice la palabra que mayor es aquel que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es la promesa de Dios que la aflicción de la carne. Aleluya. Dale ese aplauso al Rey en esta hermosa mañana. La carne busca entorpecer la obra de Dios. Ismael perseguía a Isaac. Siempre miramos esa oposición. Esaú persiguiendo a Jacob, Ismael persiguiendo a Isaac. Miramos que esa línea venía siempre dándose de una, de otra manera, simbólicamente ahora cumpliéndonos en nosotros. Pero dice más, que dice la Escritura: echa fuera a la esclava y a su hijo.
Quiere decir, dice, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Quiere decir que nada de lo carnal va a heredar la promesa de Dios. Nada. Cuando hablo de lo carnal, hablo de los impulsos que nos movemos, decisiones, acciones, proyectos, metas, ideales que realizamos con nuestro instinto carnal, por desesperarnos, por no confiar en Dios, por dudar de Dios, por impacientarnos y nos adelantamos. Lo que realicemos en la carne no prosperará. Y lo más tremendo es esto, que muchas veces nosotros ya dimos a luz el fruto de la carne, la obra, el proyecto, que fue mi proyecto, que fue mi decisión, que fue mi voluntad, no la voluntad de Dios, no el proyecto de Dios, no el deseo de Dios. Y muchas veces queremos insistir: Dios bendice a Ismael, Dios bendice a Ismael. ¿Usted cree que Abraham no le pidió alguna vez que bendijera a Ismael? Señor, pues ya está aquí, ¿por qué no lo usas para que de una vez sea el de la promesa? Pero Dios le dijo: no, yo te dije que te iba a dar bendición, pero no en Ismael, sino en Isaac te será contada descendencia. Quiere decir que no quiero Señor, bendícelo. En veces ayunamos, oramos y nos cansamos pidiéndole a Dios que bendiga los proyectos de la carne, las obras de la carne, los deseos de la carne, todo aquello que queremos hacer en vez con un buen sentir, pero que no va en la voluntad de Dios, que no viene bajo dirección de Dios, del Espíritu de Dios. Y queremos que Dios lo bendiga, y podemos orar, ayunar y hacer mil cosas, y nunca será bendecido aquel fruto de la carne. Ismael nunca fue bendecido. La respuesta de Dios fue la siguiente: Abraham, echa fuera a la esclava y a su hija. No los quiero en casa, no los quiero en tu vida. Pero ¿por qué? Mira, es mi hijo, Señor. Pero ¿por qué? Mira, es la mujer que le dio a luz a mi hijo. Señor, ¿por qué? Porque no heredará la esclava ni su hijo con mi hijo, con el hijo de la promesa, con lo que yo he engendrado en ti, con lo que yo te he dado. Lo que viene de mi espíritu es lo que da vida, es lo que trae bendición, es lo que te hará prosperar, es lo que hará que Dios abra las ventanas de los cielos y haga sobreabundar bendiciones. Lo que Dios ha bendecido, no tendrás que rogarle porque lo bendiga. Lo que viene de Él automáticamente lo bendice. Por eso hay gente, hermanos, que lo que hace prospera. Lo que donde pone su mano, ahí es bendecido. ¿Cómo estaba José? Dice la palabra que donde quiera que llegaba, lo que tocaba, bendecía el Señor, florecía. ¿Sabe por qué? Porque Dios obraba a través de él. No era él en su carne, era dejándole lugar al Espíritu de Dios. Cuando tú le das lugar al Espíritu de Dios obrar en ti, tocas a tu esposa y florece y se mira hermosa y cambia, y es una bendición. Tocas a tu esposo, es una bendición. Tocas a tu hijo, es una bendición. Corriges, disciplinas. Lo que haces, cuando lo haces por la intervención, por la dirección del Espíritu, la primera señal es que va a florecer, va a prosperar. Dios bendecirá, Dios prosperará aquello que viene bajo el instinto, bajo la dirección, bajo el impulso de su Espíritu. Aleluya. Dios lo bendecirá, sin que te canses tanto, sin que te fatigues tanto. Pero cuando no viene bajo ese impulso, por más que tú ruegas y pides y ayunas, parece que te cansas y no hay bendición sobre aquello. Pregúntale a Dios, o pregúntate a ti mismo: aquellos hijos que tienes, aquellas acciones que tienes, aquellas metas, aquellos proyectos, aquello que haces, ¿lo estoy haciendo bajo el impulso del Espíritu o bajo el impulso de mi carne? Corregí a mi hijo, sí, pero no es solamente corregirlo. Pero es que yo tenía la razón, hermano. Ok, está bien, pero lo hiciste en tu carne o en el Espíritu. Si lo hiciste en tu carne, no importa que tengas la razón, no importa que digas: es que él se portó mal y yo le dije esto, yo le hice esto. Es que no importa si tienes la razón o si no, sino lo que importa es lo que haces. Lo haces bajo el impulso del Espíritu de Dios o bajo el impulso de tu carne. Siempre que tocas con tu carne, destruirás, dañarás, herirás.
Y aunque tus intenciones no sean malas, y aunque tú digas tenía la razón, no importa, le regresaste, le respondiste, le gritaste al esposo, a la esposa te pusiste al tú por tú, porque dijiste no es justo, mire lo que me dijo, mire lo que me hizo, y estás poniéndote al tú por tú, pero estás en tu carne. Siempre que te paras en tu carne, llevas las de perder, no tendrás la aprobación divina, no tendrás el respaldo de Dios. Pero si te paras en el Espíritu, Dios te respaldará a diestra y a siniestra. Dios hablará por ti, Dios peleará por ti, Dios abogará por ti, Dios te guardará en cada paso que das, en cada acción que tomas. Dios dirigirá tus pasos y no permitirá que tropiece tu pie sobre piedra alguna, porque enviará sus ángeles que te guarden, que te cuiden, que te protejan, para que no caigas ni tropieces en piedra. Dios lo hará cuando le das lugar a Él. Cuando el enemigo llevó al Señor a la tentación, al desierto, cuando lo tentó en el desierto, ¿cuál fue el deseo del enemigo? No fue hacerlo cosas. En veces pensamos que siempre que el enemigo nos tienta, nos impulsa a hacer cosas malas. No, mis hermanos, hay veces que cuando el enemigo no nos puede impulsar a hacer cosas malas, nos impulsa a hacer cosas aparentemente buenas, pero en la carne. Di que estas piedras se conviertan en pan, si eres hijo de Dios. Eso no era malo. O sea, no era malo, era pan, agarrar pan, convertirlo en las piedras en pan y comérselo. Aparentemente no era malo, pero lo estaba queriendo hacer que actuara, que reaccionara en su carne. Mira, si te avientas de este templo, de esta altura, aviéntate, que al cabo escrito está: Dios mandará a sus ángeles que te cuiden y te guarden, para que tu pie no tropiece en piedra. Y Dios te cubrirá. A ver, ¿acaso te falta la fe? Aviéntate a ver si es cierto que crees tanto en Dios. Usó la misma palabra para tentarlo, pero en la carne, no en el Espíritu. Eso no venía de Dios. Eso era un impulso en la carne que quería el enemigo mover al Señor a obrar, a accionar. Y el Señor le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Quiere decir que el Señor, por encima de la naturaleza carnal, Él tenía el gobierno completo de lo divino. No se dejaba mover por las necesidades humanas, sino que por encima era la voluntad de Dios la que reinaba en aquella humanidad. Era el poder de Dios, era el Espíritu Santo de Dios. Lo mismo tiene que pasar en ti, porque el Espíritu de Dios que moraba en Cristo ahora mora en tu vida, ahora mora en tu corazón, ahora mora en tu cuerpo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo y la morada del Espíritu Santo de Dios? Eres el templo y la morada del Dios Altísimo. Juan capítulo 4, veamos desde el versículo 22 al 24. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu, y obra y opera y se mueve y engendra y trabaja y cambia y transforma y regenera a través de su espíritu, porque Él es espíritu. Y dice que los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Adorar a Dios no nada más es cantarle a Dios. Adorar a Dios no es nada más venir y decirle: oh, le voy a cantar un canto. Esa es una manera de adorar a Dios, pero no es la única. Tú adoras a Dios mediante la obediencia que rindes a Él. Tú adoras a Dios cada momento que te dejas mover por tu espíritu, por el Espíritu Santo de Dios, porque Dios es espíritu. Y cuando Él te impulsa a hablar y una palabra sale de tus labios impulsada por su espíritu, una palabra de ánimo, una palabra de exhortación, una palabra de bendición, estás adorando a Dios, estás moviéndote por el Espíritu de Dios, no te estás moviendo por tu carne. Siempre que dejas que el Espíritu de Dios se mueva en ti, es un olor grato lo que brota hacia la presencia de
de Dios. Es una adoración que se impulsa hacia el trono de Dios. Toda persona que aprende a moverse, a caminar bajo ese impulso del Espíritu de Dios, comienza a aprender a adorar a Dios en su diario vivir. Repito, es más que cantar, es más que venir a la iglesia y decir, vamos, es tiempo de adorar, de cantar unas alabanzas de adoración a Dios. Tú tienes que aprender a adorar a Dios en tu casa, en la calle, en la escuela, en el trabajo. Y recuerda, adoración es dejarte mover por el Espíritu, porque solamente el que es impulsado por el Espíritu puede adorar a Dios en espíritu y en verdad. Nadie puede adorar a Dios en espíritu y en verdad sin el impulso del Espíritu sobre su vida. Tú podrás adorar a Dios en tu carne, en tu alma, en tus emociones, en tus sentimientos, en tu inteligencia, en tu intelecto, pero nunca en espíritu y en verdad si no está la intervención del Espíritu Santo. Pero cuando comienzas a sentir esa influencia, ese toque, esa inspiración, esa revelación, esa esencia de Dios que fluye en ti y que tú sabes que Dios se está moviendo en tu vida, esos son momentos de adoración a Dios. Aunque no estés cantando, puedes estar evangelizando, puedes estar predicando, puedes estar disciplinando, puedes estar haciendo una cosa u otra, pero cuando es el Espíritu de Dios moviéndose en ti, actuando aquí, allá o más allá, es una manera de adoración para Dios. Es una manera de decirle a Dios, te adoro porque te doy lugar a ti antes que a mi carne, porque quiero que tú seas el Señor de mi vida, el Rey de mi vida, el dueño de mi vida, el que guía mis pasos, el que ordena mi camino, el que dirige mi caminar. Quiero que seas tú y nadie más que tú. Aleluya. Dale ese aplauso al Rey. Dale ese aplauso al Rey. Mateo capítulo 1 versículo 24 y 25. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. ¿Se da cuenta qué palabra utiliza aquí? Primogénito. ¿Qué significa la palabra primogénito? El primero. ¿Qué diferencia hay entre unigénito y primogénito? El primogénito es el primero, el unigénito es el único. Cuando habla de María, habla del primogénito. No fue una obra de María ni una acción de María. La concepción, la procreación de Jesús, sino una obra de Dios. Una obra de Dios. María, cuando nace Jesús, la Escritura declara y dice, pero no la conoció. Es decir, no había estado unido José con María íntimamente, sexualmente. No la había conocido hasta después que dio a luz a su hijo primogénito. Eso dice la palabra de Dios, amén. Pero no la conoció, sí la conocía físicamente, pero no había estado íntimamente con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Después de que dio a luz al hijo, entonces ya sí la conoció, pero antes de que diera luz a Jesús no la había conocido, no había estado con ella. Dice, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Fue el primero que dio a luz, pero no fue el único que dio a luz. ¿Sí me explico? Entonces, Jesús fue el primogénito de María. Significa que si hubiera sido el único, diría, fue el unigénito de María. No la conoció hasta que dio a luz a su hijo unigénito. No dice eso, ¿verdad? Dice, no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito. Fue el primero. Después vinieron más hijos. Eso es lo que está enseñando la palabra. Ahora, veamos este mismo ejemplo ahora, no en cuanto a la humanidad de Jesús, porque aquí está hablando en cuanto a la humanidad. Cuando Jesús nace de María. Ahora veamos la divinidad de Jesús. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué dice? Primogénito.
No, unigénito. ¿Qué significa unigénito? Único hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Quiere decir que cuando Dios habla acerca del nacimiento de Jesús humanamente en cuanto a María, le llama el primogénito porque fue el primero de muchos hijos. Pero cuando habla de Jesús en espíritu, dice que fue el unigénito de Dios, el único hijo de Dios. No el primogénito de Dios, sino el unigénito de Dios. ¿Por qué razón? Porque estamos mirando claramente que cuando habla del Espíritu, estamos hablando de lo celestial, de lo divino, no de lo humano, sino de lo divino. Ahora le voy a decir una cosa que quizás extrañe y sorprenda a muchos, pero oiga bien esto. La Biblia dice que Dios tiene un hijo unigénito. Significa que tiene un solo hijo. Un solo hijo. Ahora, si yo le preguntara a usted, ¿cuántos de los que están aquí son hijos de Dios? ¿Qué dirían? Y si yo les diría, bueno, pues entonces, ¿tiene muchos hijos Dios o tiene un solo hijo? ¿Me explico? Si decimos que tiene un solo hijo Dios, que es Jesús, entonces, ¿usted y yo qué somos? Y si decimos que tiene muchos hijos Dios, que también usted y yo somos hijos de Dios, entonces, ¿será unigénito Cristo? Dejaría de ser unigénito. No podría ser unigénito porque o es uno o son muchos los hijos de Dios. ¿Sí me comprende? Quiero que entienda bien esto. Oiga bien, le voy a adelantar un poquito. Dios no tiene muchos hijos. Dios tiene un solo hijo. Un solo hijo. Por eso dice el unigénito hijo de Dios. Y usted preguntará, hermano, entonces nosotros ¿qué somos? Entonces, ¿en qué lugar quedamos nosotros? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Si somos hijos de Dios también, entonces ya no es unigénito el Señor, ya son muchos los hijos de Dios. Pero si Dios tiene un solo hijo, entonces ¿cómo quedamos nosotros? Veamos. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. La primera pregunta aquí es, si ahora somos hijos de Dios, ¿qué es lo que hemos de ser? ¿Qué vamos a ser? ¿Ángeles, arcángeles, querubines, serafines? Nosotros somos formados de tres cosas: espíritu, alma y cuerpo. Y si yo le preguntara, ¿qué de usted, qué parte de usted es hijo de Dios? ¿Su espíritu, su alma o su cuerpo? ¿Qué responderíamos? Mi espíritu, dicen algunos hermanos. Realmente así es. Cuando nosotros creímos en Cristo, oiga bien esto, cuando nosotros creímos en Cristo, nuestro espíritu fue renovado. Nuestra alma está siendo renovada. Y nuestro cuerpo será renovado. Quiere decir que Cristo Jesús es el unigénito, el Hijo de Dios, el único, porque Él era todo completito, perfecto y santo. Espíritu, alma y cuerpo, si usted quiere, sin pecado, limpio, perfecto. Era el unigénito Hijo de Dios. Reflejaba en plenitud la imagen de Dios. Él decía, el que a mí me ve ha visto a Dios, porque el Padre y yo uno somos. En Él se reflejaba la imagen del Dios invisible, porque en perfección era el Hijo de Dios. En perfección era el Hijo de Dios. Su cuerpo, su alma, su espíritu nació sin pecado.
sin pecado, limpio, su alma limpia, su espíritu limpio. Él no necesitó ser regenerado, ser transformado, pero usted y yo, nuestro cuerpo está vendido al pecado y no va a heredar este cuerpo el reino de los cielos. Va a tener que ser transformado, regenerado, en un abrir y cerrar de ojos. Al final del sonido de la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros que estamos en vida seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en los aires. Seremos transformados en cuerpo glorificado para estar siempre con el Señor. El Señor quiere que estemos con Él, quiere glorificarse en nuestra vida, pero quiere, mis hermanos, que haya una obra en nuestro espíritu primeramente. Nuestro cuerpo va a ser renovado, va a ser transformado un día. No va a heredar este cuerpo humano, carne y sangre, no van a heredar el reino de los cielos. Va a tener que ser transformado, glorificado. Nuestra alma está siendo renovada, todavía no alcanzamos la perfección. Vamos cambiando, despojándonos del viejo hombre y vistiéndonos del nuevo hombre. Lo único que es perfectamente transformado ya ahorita es el espíritu. El que se une al Señor, un espíritu es con Él, es renovado, es transformado en el espíritu. El Señor nos cambia, nos transforma, nos renueva en plenitud, completamente. Por eso cuando nos apegamos al espíritu, comenzamos a encontrar esos cambios reales que se deben de ir transformando, reflejando en nuestra alma, en todo nuestro ser, porque ya el espíritu fue cambiado, fue renovado, fue transformado. Le voy a explicar esto de otra manera. Dice la palabra que cuando el creyente se une al Señor, repito, dice que un espíritu es con Él. ¿Qué significa esto? Le decía que Dios no tiene muchos hijos, tiene un solo hijo, Jesús. Y cuando Jesús derrama sobre nosotros su espíritu, cuando Dios derrama sobre nosotros el espíritu de su Hijo amado Jesús, lo que sucede es que ahora el espíritu de Jesús se une con nuestro espíritu en uno solo. Y cuando Dios nos mira a nosotros, ya no nos mira a nosotros. Quiero decirte que cuando Dios te mira a ti, ya no te mira a ti, mira a Cristo en ti. Ahora te cubre la imagen de Jesús, ahora te cubre la sangre de Jesús, ahora te cubre la justicia de Jesús, ahora te cubre la gloria de Jesús, ahora te cubre el sacrificio de Jesús. Ya no tengo mis méritos, ahora son los méritos de Jesús. Ya no tengo mi justicia, ahora es la justicia de Jesús. Ya no tengo mis obras, ahora son las obras de Jesús. Ya no tengo mi fuerza, ahora es la fuerza de Jesús. Dios mira a Cristo en nosotros, aleluya. Dios mira a Cristo en nosotros. Amén. Quiere decir que si Dios te mirara a ti, te rechazaría. Si Dios me mirara a mí, me rechazaría, porque nuestras mejores justicias son como trapos de inmundicia. Pero cuando Dios te mira a ti, ya no te mira a ti y dice: ahí está mi hijo, perfecto, santo, limpio, lindo. ¿Por qué? Pero mira cuántos errores tiene, pero mira qué imperfecto es, pero mira cuántas faltas tiene. Pero es que yo no lo miro a él, yo miro el sacrificio de Jesús, el espíritu de Jesús, la gracia de Jesús, las obras de Jesús, los méritos de Jesús. Los veo sobre de él, los veo sobre de ella, los veo en su vida, y por eso veo el reflejo de Jesús. Ya no miro la cara de ella, miro la cara de Jesús. Ya no miro el rostro de él, miro el rostro de Jesús en él. Sí, mi hermano. Por eso cuando tú te acercas a Él, no puedes acercarte creyendo que tú mereces algo. No puedes acercarte creyendo que por ti Dios te va a aceptar. La única razón, el único mérito, el único medio que tenemos para ser aceptados por Dios es Jesús. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Porque solamente hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Significa que Dios mira ese espíritu de su Hijo amado, esa obra redentora de su Hijo amado. Dios mira a Jesús en el creyente, Dios mira a Jesús en nuestra vida, y por eso nos acepta, y por eso nos bendice, y por eso nos llena de bendiciones. ¿Me explico, hermanos? Amén, hermanos. Entonces Dios no tiene muchos hijos, tiene uno, y ese hijo vive ahora en cada uno de los que hemos creído en Él. No son muchos hijos, Dios sigue mirando a uno solo. Ese solo es Jesús.
Y Dios lo mira en ti y en ti y en ti y en ti, siempre que invocas su nombre, siempre que te acercas con la fe en Él. Por eso es que dijo el Señor: todo lo que pides al Padre en mi nombre. Todo tiene que ser en mi nombre. Tú no tienes méritos propios, tú no tienes libertad propia, no tienes lugar propio ni derechos propios. Todos los derechos y los méritos son en Cristo Jesús, el Creador, el Redentor. Son en Él, en lo que Él hizo, en lo que Él pudo, en lo que logró. En Cristo está todo cubierto. En Cristo. Entonces, cuando la palabra de Dios dice: amados, ahora somos hijos de Dios, ¿qué está diciendo? Ahora tu espíritu refleja la imagen de Cristo. Ahora en tu espíritu ha sido regenerado completamente. Pero dice, no termina todo ahí. Dice: ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué hemos de ser? Hijos de Dios. Pero ya no nada más reflejándolo en nuestro espíritu, sino reflejándolo en el alma, un alma perfecta, transformada, que reflejará, que llegará a la estatura del varón perfecto, reflejará la perfección de Cristo. Cuando lleguemos a esa estatura, es decir, cuando venga el Señor y nos transforme, nuestra alma ya no será la alma pecaminosa que estará con luchas y debilidades como ahorita está, sino que será una alma transformada a la plenitud del varón perfecto, con sentimientos puros, nobles, perfectos como los del Señor. Y no solamente el alma, sino el mismo cuerpo. Ya no será un cuerpo limitado, débil, adolorido, cansado, deteriorado. Será un cuerpo perfeccionado, glorificado en la imagen y semejanza de Cristo Jesús nuestro Señor. Llegaremos a la estatura del varón perfecto. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Lo que tú ves ahora en tu persona, eso no es lo que has de ser. Hay cosas que ojo no vio y que oído no oyó y que no han subido al corazón del hombre, que están preparadas para ti por el Rey de la Gloria. Hay cosas hermosas preparadas para ti, mi hermano, preparadas para ti, mi hermana. Hay algo que te espera en gloria, una transformación completa. Reflejarás la completa imagen de Cristo Jesús, la completa imagen de Cristo Jesús, cuerpo, alma y espíritu, transformado, glorificado, perfeccionado en plenitud, la estatura del varón perfecto. Mientras que ahorita ya somos hijos de Dios, pero somos hijos de Dios solamente en el espíritu. ¿Sí me explico? Hermano, ¿y cómo puedo comprobar eso? Vamos a la palabra. Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 7. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Oiga, qué maravilloso está esto. Todo es por medio de Cristo. Cristo en el cumplimiento del tiempo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, nació en esta tierra, se manifestó en esta tierra, estaba como aquel feto en gestación a través de los años, esperando la promesa que vendría, hasta que llegó el cumplimiento del tiempo y nació, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dice que vino, ¿para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a ti y a mí, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Quiero tocar aquí dos puntos. Primeramente, lo que es la adopción. Segundo punto, versículo 6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama. ¿Qué quiere decir Abba, Padre?
Padre mío. Solamente hay algo en ti que tiene libertad de clamar desde tus entrañas, Abba Padre, de decirle a papá. Abba es una palabra tierna, es una palabra como decirle papito, como aquel niño se acerca a papá y lo abraza y le dice papito, se identifica plenamente. Entonces dice que Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, por el cual clamamos Abba Padre. Quiere decir que no es tu carne, no es tu cuerpo la que tiene la identidad con Dios de poder decirle Padre mío, mi papá, papito lindo. No es ni siquiera tu alma, tus emociones carnales o terrenales la que tiene esa libertad, porque en veces te sientes deprimido y Dios me ha dejado y Dios no me oye. Ahí anda tu alma renuente y renegando y ahí quejándose y en un momento diciendo que Dios te dejó y que Dios no te oye y con tantas cosas, porque el alma no tiene una plena identidad con Dios. Pero entonces ¿quién tiene la identidad? Es el Espíritu. Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, por el cual clamamos Abba Padre. Quiere decir que lo que de ti desprende una identidad y un clamor de decirle Dios mío, papá, mi Padre, acercarte con esa confianza, con esa libertad, abrazando a Dios en el Espíritu como tu Padre. Solamente es por medio del Espíritu de Cristo que está en ti, porque es el Espíritu en ti el que clama Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Hermano, ¿has sentido esos momentos de comunión íntima con Dios? Que sientes una libertad de decirle papá, Padre mío, que lo sientes como que te tiene en sus brazos y con todo el corazón sientes una libertad de decirle papá, Padre mío. Esa libertad solamente el Espíritu de Dios te la puede dar. Nadie más te la puede dar, nadie más. Y si el Espíritu de Dios no está en ti, si no se comienza a mover, a impulsarte, a decirle a Dios papá, a identificarte con Él, se siente uno vacío, seco, indiferente, distante. ¿Has sentido algunas veces que oras y hablas con Dios y sientes todo aquello seco y vano? No importa cuántas palabras digas, no importa cuánta repetición hagas, uno siente cuando uno dice, es que se está desprendiendo de lo más profundo, y comúnmente como resultado lloras y te gozas y te alegras cuando brota aquello de lo más íntimo. No eres tú, es Cristo en ti el que está llevándote al Padre. Es Cristo en ti el que está llevándote a la intimidad con Dios. Es el Espíritu de Jesús el que te impulsa, el que te motiva, el que te identifica, el que te dice, mira, ahí está tu papá, es tu papá, grítale, dile, te amo Padre, Abba Padre, eres hermoso, eres especial. Es el Espíritu de Cristo en nosotros. Sin el Espíritu de Cristo en nosotros estamos perdidos. Estamos perdidos. Por eso es que el hombre del mundo que no tiene el Espíritu de Dios, por más que quiera, le dice uno, mira, habla con Dios. Y es que no sé ni qué decirle. Me siento como un extraño, me siento fuera de la familia, me siento raro, no sé. Mejor tú dile algo a Dios por mí, ándale, dile algo. Y tú, aunque no tengas muchas palabras elocuentes, sientes que con libertad le puedes decir con palabras simples y sencillas, Padre, ayuda a este hombre, ayuda a esta mujer, porque hay algo que te identifica como hijo, como hija de Dios. Es el Espíritu de Jesús que ha venido a morar en tu vida. Dios mira a Jesús en ti, porque su Espíritu brilla en ti, porque su Espíritu te cubre a ti. Dios mira el reflejo del Espíritu, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La adopción de hijos. ¿Qué diferencia hay entre un hijo legítimo a un hijo adoptivo? La diferencia es que si usted tiene su compañero o su compañera y los dos son de repente
blancos, ojos azules, altos, y de repente adoptan un hijo, y el hijo que adoptan es un morenito, chaparrito. Ya lo adoptaron en la familia y no se parece en lo absoluto a ustedes, pero está adoptado en la familia y goza de los mismos derechos que los otros hijos legítimos que usted tenga. En facciones no se parece mucho, pero hay un derecho legal que lo identifica. Es heredero de la herencia de estos padres, lleva el apellido, tiene los derechos, tiene y goza de todos los privilegios que los hijos legítimos gozan. Aunque no se parece en las facciones físicas, por cuanto es adoptado en la familia. Así somos nosotros, hermanos. Cristo se parece en plenitud a Dios, refleja la completa imagen de Dios. El que mira a Cristo mira a Dios, pero nosotros todavía no alcanzamos esa imagen plena. Todavía nos miran y dicen: oye, ¿y eres cristiano? Mira nomás cómo hablaste, mira lo que hiciste, mira lo que dijiste, ¿y eres cristiano? ¿Sí me comprende? ¿Por qué? Porque como seres humanos todavía cometemos errores, todavía vamos en un proceso, todavía nuestras obras no se igualan a las de Cristo para nada. Él reflejaba en plenitud a Dios, nosotros fallamos todavía mucho en comparación a Cristo. Me explico. Él es perfecto, nosotros muy imperfectos. Entonces, en este momento somos adoptados en la familia. El diablo nos va a decir, como le podría decir a aquel morenito que fue adoptado en la familia de aquellos americanos, de aquella familia de hijos blancos, ojos azules, rubios. Alguien podría decir: hey, tú no eres hijo, tú no eres de la familia. Mira, ni te pareces. Tú eres morenito. Mira, estos sí son blancos, rubios, pero tú, mira, ni te pareces. Y así es en veces como nos trata el diablo, queriendo acusarnos y estorbarnos. Mira, tú ni te pareces, mira este error y mira el otro y mira aquí, mira allá. ¿Qué hijo de Dios va a ser? Es que no soy hijo de Dios porque sea perfecto como el Hijo de Dios. Es que soy hijo de Dios porque he sido adoptado, comprado, redimido a precio de sangre. Tengo los derechos, aunque en verdad no me parezco todavía, no me parezco en plenitud. Todavía tengo errores, todavía tengo faltas, no me parezco en plenitud, pero ya fui comprado, ya estoy en la familia, ya tengo los derechos legítimos del Padre Celestial, de la familia espiritual. Ya gozo de los derechos porque he recibido a Cristo. Ya gozo de los derechos. Es cierto, todavía no llego a la estatura de Él, todavía no me miro como Él, todavía me miro más morenito, más manchadito que mi Señor, como estaba en perfección. Pero eso no significa que no sea de la familia y que no vaya un día a ser transformado. Ahora vemos como por espejo oscuramente, dijo Pablo. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido por Dios. Quiere decir que en estos momentos apenas va esa transformación. Y Pablo mismo, que era el gran siervo de Dios, dijo: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo adelante, voy hacia la meta, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Voy hacia adelante, tengo que ir despojándome, tengo que ir pareciéndome más a mi Señor, tengo que ir reflejando más y más la imagen de Cristo mi Señor, porque así como por muchos años reflejé la imagen de Adán terrenal, ahora tengo que reflejar la imagen de Cristo, el Señor celestial. Pero quiero que entendamos, mis hermanos, cuando el diablo te diga: tú no te pareces, tú esto, tú lo otro, mira aquí, mira allá, tú tienes que saber que eres como aquel adoptivo. Repite, te recuerdo, el hijo adoptivo. Si tienes 5 hijos legítimos y adoptas uno, no se va a parecer del todo a ti, no se va a parecer del todo a tus hermanos, a sus hermanos, a los hermanitos que tenga. Se va a mirar diferente. Pero eso no significa que no es hijo, eso no significa que no tiene derechos legítimos. Aunque tú y yo
en momento no nos parezcamos en plenitud, tenemos los derechos plenos de un hijo de Dios. No por lo que tú eres, sino por lo que Él es en ti, aleluya. Por lo que Él es en ti, aleluya. Por lo que Él hizo en ti, por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro, aleluya. Por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí me detengo en esta mañana, el tiempo se nos ha ido.